Palabra de Dios, Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vamos a leerlo otra vez. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Vamos a orar. Padre Santo y Todopoderoso, Padre Dios, muchas gracias, Señor, porque la filosofía, la retórica, la lógica, el pensamiento humano en algún momento se desvanece, cambia, se vuelve anticuado, pero tu palabra es para siempre. Y hoy, Padre Dios, nos permites recibir esta palabra. Padre, haz que tu palabra entre a lo más profundo de nuestros corazones y que realmente nos permita recordar algo tan básico que se nos ha olvidado, algo tan simple, que la salvación no se encuentra en las denominaciones, en una iglesia en particular, que no se encuentra en un líder, en un pastor, en un hombre, en un maestro, que no se encuentra en nuestras acciones, que no se encuentra en cómo, qué tan buenos seamos, sino que nuestra salvación se encuentra en el nombre de Jesús. Padre Dios, por favor, permítenos, Señor, en este día recordar esto tan básico, tan simple, pero tan fundamental, pero que se nos olvida tantas veces. Padre Dios, ayúdanos a realmente volver a clamar ese nombre de Jesús para salvación. Que nuestra vida, Padre, realmente gire en torno a Jesucristo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando nosotros revisamos el capítulo 2 y 3 del libro de Hechos de los Apóstoles, nos vamos a dar cuenta que estos dos capítulos tienen una misma estructura. Por ejemplo, vamos a ver que en el capítulo 2 y en el capítulo 3, primero encontramos el obrar del Espíritu Santo y posteriormente vamos a ver una predicación, que es la predicación de Pedro, ¿cierto? En el capítulo 2 y en el capítulo 3. El capítulo 2, recordemos que lo que ocurre es que viene el Espíritu Santo, el prometido Espíritu Santo viene a los primeros cristianos. De esta manera comienza la iglesia. Y luego Pedro, a través de una predicación, nos permite a nosotros y a esa audiencia entender todo lo que ocurrió a través del Espíritu Santo. Lo mismo ocurre en el capítulo 3. Recordemos que en el capítulo 3 hay un cojo y Juan y Pedro sanan a este cojo a través del Espíritu Santo, y luego vemos que Pedro da una predicación donde explica todo lo que ocurrió por la obra del Espíritu Santo. Entonces, lo que nosotros debemos entender de estos dos capítulos es que el punto principal se encuentra, o más bien la manera en que nosotros debemos entender lo que está ocurriendo en la primera parte del capítulo 2 y el capítulo 3 del libro de Hechos de los Apóstoles, es por medio de la predicación de Pedro. Y por esta razón nosotros debemos poner la atención, suma atención a la predicación de Pedro en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Para entender la primera parte del capítulo 2 debemos entender muy bien lo que nos dice Pedro en esa predicación del capítulo 2, y para entender lo que está ocurriendo en el capítulo 3 debemos entender muy bien lo que nos dice Pedro en la predicación, en la predicación que realiza en ese capítulo, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que es Pedro quien nos va a dar la perspectiva correcta de cómo debemos ver, entender, comprender lo que está ocurriendo por medio del Espíritu Santo. Y entonces no cabe aquí, es que esta es mi lógica, mi razón, mis emociones, mis experiencias, no. Aquí nosotros debemos entender lo que está ocurriendo únicamente a través de
la predicación de Pedro, porque Pedro nos está diciendo, esta es la manera correcta de ver lo que está ocurriendo en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Y hay algo muy interesante de la predicación de Pedro, y es que uno se da cuenta que Pedro cuando predica es muy simple. Pedro da todo muy masticado, va al grano, ¿cierto? Pero lo bueno de esto es que él es claro y a través de su predicación él impacta, ¿cierto? Él impacta a través de su predicación porque el estilo de Pedro es ese, ¿cierto? Es muy simple, pero va al grano y es muy claro y es muy impactante. Lo simple, lo que va al grano, lo masticado, no significa que sea malo, sino que cuando lleva la verdad de Cristo, es ahí donde impacta, ¿cierto? Y nosotros vamos a ver entonces que la predicación de Pedro y la predicación de Pablo van a ser muy diferentes. Por ejemplo, la predicación de Pablo es muy racional, es muy lógica, eh, utiliza mucho el Antiguo Testamento, tiene un vocabulario muy complejo, muy extenso, ¿cierto? Vamos a ver que Pablo utiliza muy buenos argumentos para todo. Él dice A, B, C, y por eso tiene que ser D. Entonces, uno puede que no crea en Jesús, pero cuando escucha a Pablo, uno dice, uy, sí, pero tiene lógica, y se convierte a Jesús. Pablo es muy lógico, Pablo es A, B, C, entonces uno si es muy lógico, es muy racional, ahí mismo se convierte por lo que dice Pablo. Pero por otra parte, Pedro es muy simple. Pedro es simple, no, él no argumenta, no es lógico, tampoco emocional, ¿cierto? No, él no utiliza un vocabulario extenso. Cuando uno ve lo que él habla acerca del Antiguo Testamento, no es tan profundo como lo que dice Pablo, ¿cierto? Aunque sigue siendo profundo, pero no es como tan profundo como lo que uno descubre con Pablo. Pero lo que uno nota ahí es que a través de Pedro es que no importan todas esas cosas. Al final, todas esas cosas son solo, digámoslo así, decoración. Lo importante es decir la verdad, y la verdad es Jesucristo. Y, y Pedro es muy bueno para eso. Pedro es muy buen predicador porque él simplemente lanza la verdad y él no, sin tapujos, no decora, no esconde, él simplemente Jesús es la verdad, Jesús es esto, Jesús es aquello. Él no se va por la rama, ¿cierto? Él no decora, él es simple, pero claro, ¿cierto? Él es muy claro, él es muy contundente. Y, y eso nos está mostrando. Uno no puede decir aquí que Pedro o Pablo es uno mejor que el otro, no. Pedro es muy bueno en su estilo y Pablo es muy bueno en su estilo y los dos son necesarios. Y una de las cosas que la palabra nos enseña acerca de esto y es un reto para cada uno de ustedes es, al final no es importante si ustedes saben o no mucho vocabulario, si manejan muchos argumentos o no, ¿cierto? Lo importante es llevar la verdad de Cristo, la verdad de Jesús, la verdad de que Jesús es el único en quien tenemos salvación. Y eso es lo que hace Pedro muy bien y realmente es envidiable, porque hoy en día podemos encontrar a muchas personas que tienen muy buenos argumentos para todo, pero no llevan la verdad, la verdad la única verdad que nosotros como cristianos deberíamos estar llevando, y es que es Jesucristo en quien tenemos salvación. Entonces, vemos que Pedro es muy simple, pero muy contundente, muy claro, ¿cierto? Y es porque él simplemente lanza las verdades así, simple. Y esa simpleza a veces es muy refrescante, a veces creo que nos complicamos mucho con la palabra de Dios y tratamos de buscar muchos argumentos, muchas cosas, pero realmente nosotros deberíamos volver a eso también tan simple que nos predica Pedro y por eso eh, quería que el día de hoy habláramos acerca de esto, ¿cierto? Recordemos entonces para recordar el contexto del pasaje que leímos hoy, que Juan y Pedro, ¿cierto? Juan y Pedro se dirigían a la hora novena para orar al templo que se llama La Hermosa, ¿cierto? Así se llamaba el templo. Y vemos que en la puerta de este templo había un cojo de nacimiento,
¿cierto? Y eso tiene que quedarnos en la cabeza. Era un cojo de nacimiento. Entonces, este cojo le ruega a Pedro y a Juan que le den una limosna, que le den una monedita, por así decirlo. Me da una monedita, por favor. Y Pedro y Juan miran a los ojos a este cojo y, y le miran atentamente y Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, le dice Pedro a este cojo. Entonces toma su mano y lo levanta. Y este hombre cojo de nacimiento se pone de pie y empieza a alabar al Señor. Y obviamente las personas que rodean a este cojo y estaban viendo lo que ocurrió en ese momento se asombraron, se maravillaron con lo que estaban viendo, ¿cierto? Me imagino que si nosotros hubiéramos estado allí también lo haríamos. Entonces, la gente empieza a tomar a Pedro, a Juan, ¿cierto? Porque habían visto cómo había sanado el cojo y empiezan, digamos, a maravillarse y a preguntarse quiénes son ellos. Y entonces Juan y Pedro se dirigen a un lugar que se llama el Pórtico de Salomón, ¿cierto? Al Pórtico de Salomón y allí empiezan a hablarles. Y vamos a ver cómo comienza entonces la predicación de Pedro en el capítulo 3, que nos va a llevar luego al pasaje de hoy. ¿Listo? Hechos 3:12. Dice así, viendo esto, Pedro, ¿qué es lo que estaba viendo Pedro? Que la gente estaba atónita, asombrada, maravillada, y que en sus corazones tenían algo, ¿cierto? En sus corazones, en sus mentes había algo, y que no era lo correcto. Entonces, nos dice Hechos 3:12, viendo esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este, ¿cierto? Pedro les está preguntando, les está haciendo aquí dos preguntas. Primero, ¿por qué os maravilláis por esto? Y segundo, ¿o por qué ponéis los ojos en nosotros como por si nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Entonces, es muy natural que uno se sorprenda, ¿cierto? Es que, imagínense, es muy natural. Creo que ninguno se quedaría, sí, un cojo de nacimiento se levantó. No, creo que todos aquí, incluido yo, nos sorprenderíamos. ¡Wow! ¿Qué es lo que está ocurriendo? Un cojo de nacimiento se puso de pie, ¿cierto? Esto sorprende y maravilla. Eso totalmente lo hace. Entonces, aquí la pregunta parece como lógica, parece como si la respuesta fuera lógica, como obvio, nos estamos maravillando porque un cojo se puso de pie. Pero realmente esta es simplemente una introducción a lo que Pedro quiere preguntarles realmente. ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿Cierto? ¿Por qué os maravilláis de esto? Y viene lo siguiente. Pedro va a utilizar el primero, ¿por qué os maravilláis de esto? Para dar introducción a la siguiente pregunta es, ¿por qué ponéis los ojos en nosotros? Como por si nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a esto, ¿cierto? En otras palabras, lo que está haciendo Pedro es preguntarle a este pueblo porque están poniendo sus ojos en Juan y en él, ¿cierto? Porque están viéndolos a ellos, ¿cierto? Porque están viéndolos a ellos cuando vieron cómo se realizaba esta señal. ¿Y por qué hace Pedro esta pregunta? Porque Pedro pudo ver el corazón de ellos, porque es que nosotros vemos solo un pueblo que se sorprende por lo que está ocurriendo, pero realmente nosotros debemos entender que el pueblo todavía no creía que el Mesías había llegado, ¿cierto? Que el Mesías había llegado ya, que Jesús había llegado. Ellos no creían en esto. Y por eso lo primero que piensan es, ya llegó el Mesías. ¿Cierto? Ahí se están realizando maravillas, debe ser el Mesías. Entonces, ellos no pusieron los ojos en el verdadero Mesías que ya había venido y se había ido, sino que estaban poniendo sus ojos en alguien que no era el Mesías, que en ese momento era Pedro, ¿cierto? Y esto, ¿por qué se muestra, ¿cierto? ¿Por qué se muestra? Porque finalmente Jesús no cumplía con los
requerimientos que ellos querían, que ellos tenían para el Mesías. Jesús no era aquel Mesías que ellos imaginaban. Cuando uno se imaginaba el Mesías en esa época, se imaginaba un Mesías guerrero, ¿cierto? Uno se imaginaba un Mesías que era, digamos, para algunos era como un guerrillero, algunos se imaginaban a un Mesías que nunca se iba a juntar con pecadores, sino que más bien los iba a juzgar, a un Jesús político, a un Mesías político, a un Mesías vestido de blanco, con una corona lleno de carisma, ¿cierto? Rodeado de miles de soldados. Pero cuando llega Jesús es totalmente diferente a lo que ellos imaginaron, ¿cierto? Él era un hombre simple, era alguien que se sentaba con pecadores, sin realmente carisma, oliendo a pescado porque se mantenía en el mar, ¿cierto? Y finalmente crucificado en la cruz. Nadie podía creer que él realmente era el Mesías. Entonces, por eso es que nosotros vamos a ver que los fariseos, los saduceos, los celotes, Juan el Bautista incluso, vamos a ver que dudan de Jesús. Nosotros vamos a ver que incluso Juan el Bautista duda de Jesús por eso. Vamos a verlo aquí en Lucas 7, 18 y 19. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas esas cosas y llamó a Juan, a dos de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Miren qué duro es el corazón del hombre. Juan el Bautista es quien había bautizado a Jesús y quien había dicho, miren, este es el Hijo de Dios, ¿cierto? Yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, ¿cierto? Y de su calzado. Y miren aquí lo que dice, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Miren qué tan duro es el corazón del hombre que ante la más mínima, cuando Jesús no cumple nuestras expectativas, inmediatamente dudamos de él, inmediatamente eh, pensamos que debe ser otro Jesús, que debe ser otro Dios. Y, y eso es lo primero que la palabra nos está preguntando a cada uno de nosotros es, realmente estamos creyendo en el Dios verdadero, estamos realmente creyendo en el Jesús verdadero, en el real, ¿cierto? En el real. Y es muy importante que nos hagamos esta pregunta frecuentemente porque muchas veces no estamos creyendo en el Dios verdadero, en el Jesús verdadero, sino en el Dios de nuestra imaginación, en el Dios que nosotros construimos, ¿cierto? En aquel Dios que hemos construido con nuestros deseos, con nuestras pasiones. Por ejemplo, algunos se imaginan a un Dios que es como tipo lotería, que entonces yo le doy dinero, yo le doy diezmo, yo le doy ofrenda, me porto muy bien y algún día me va a dar una sorpresa, ¿cierto? Eso es un Dios lotería, que es como uno pone una monedita y jala esa palanca y espera que le salgan los números igualitos o las imágenes igualitas y gane la lotería, ¿cierto? Uno se imagina a Dios, muchos se imaginan a Dios así, como que algún día, si yo me comporto bien, si pago el diezmo juicioso, si pago la ofrenda juiciosa, algún día Dios me va a enriquecer. Algunos se imaginan a Dios así, como un Dios lotería. También vamos a ver que algunos se imaginan a un Dios bravo que, que está como constipado en todo momento, ¿cierto? Y que lo único que está buscando es la oportunidad para destruirnos. Otros se imaginan a un Dios que es totalmente Barney, que jamás enviaría nadie al infierno, que lo único que hace es reírse, pues un payaso. También vamos a ver que para algunas personas Dios es un Dios que solo ama a los demás, pero no me ama a mí, y eso tiene que ver mucho con la autoestima. Y vemos que, que para muchos de nosotros puede ser que, es que Dios sí te puede, y cuando alguien viene a nosotros, le decimos, Dios sí te puede perdonar a ti, Dios sí te ama a ti, pero cuando nosotros nos hacemos la pregunta a nosotros, nos decimos, pero es que Dios no me ama a mí, Dios no me perdona a mí, ¿cierto? Entonces algunos se imaginan a este Dios así, o todo lo contrario, hay personas que se imaginan al Dios que castiga a todo el mundo, pero lo ama y lo perdona solo a uno, ¿cierto? Miren que cada uno de pronto se ha dibujado, se ha imaginado un Dios a su amaño, a su parecer, pero lo que nosotros debemos hacer es buscar al Dios verdadero, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado en las Escrituras para poder conocerlo tal y como es. Debemos
Y por eso cuando leemos las escrituras debemos quitarnos todo velo, todo concepto que tengamos acerca de Dios y buscar a Dios tal y como es en la palabra, ¿cierto? Y porque si no, entonces cuando nos enfrentemos a las diferentes situaciones de la vida, nos vamos a encontrar que Dios no obra como nosotros queremos que obre, que Dios no obra como muchos pensaban dentro de un cuadrito que se llama la voluntad de Dios, ¿cierto? Porque muchas personas piensan que sí, es que Dios se comporta de esa manera y dicen, esta es la voluntad de Dios, ¿cierto? Y así es como Dios obra. Obviamente, todo lo que dice en su palabra es como Dios obra, pero algunos ya tratan de, digámoslo, clasificar todo el obrar de Dios y piensan que Dios no se puede mover de allí. Y ese es un gran error, ¿cierto? Entonces, no seamos tan arrogantes como para creer que nosotros podemos conocer totalmente a Dios. A Dios lo vamos conociendo día a día y cada uno lo va a ir conociendo. Cada uno lo va a ir conociendo cada día, ¿cierto? Cada uno de maneras diferentes al mismo Dios, ¿cierto? Vamos a ir conociéndolo. No estoy diciendo que todas las religiones llevan al mismo Dios, pero cada uno con sus vivencias va a experimentar un poco de este gran Dios verdadero y único. Y para eso la iglesia. En la iglesia entonces nos reunimos y digamos, yo me reúno un día con Luz Estela y Luz Estela me dice, mira, Down, mira que Dios me permitió conocer esto acerca de él y yo, wow, sí, Dios es muy grande, ¿cierto? Pero obviamente todo bíblico, pero wow, sí, Dios es muy grande. Y luego yo me reúno, digamos, con Marcela, entonces, Marcela me cuenta, ay, Down, mira, Dios me permitió conocer esto a través de su palabra, wow, ¿cierto? Yo todavía tengo mucho por conocer y seguramente muchos de ustedes también. Eh, y eso es lo que debemos hacer, buscar al Dios de la Biblia, buscar al Dios verdadero, ¿listo? No el Dios que nosotros queremos imaginarnos. Y eso es lo que nos está diciendo aquí la palabra, primeramente, que debemos buscar al Dios único y verdadero, al verdadero Mesías, no poner nuestros ojos en los hombres. Y miren, aquí Pedro es maravilloso, por eso les digo que eh, por eso les dije que él era contundente, contundente, perdón. Eh, y vemos que Pedro dice, a mí no me vean, a mí no me vean. Y eso es una de las cosas que nosotros también tenemos que aprender como cristianos, y es, a mí no me vean, no me vean a mí, sino que vean a Cristo, vean a Jesús, véanlo solo a Él. Y es maravilloso cuando Pedro hace esto porque como cristianos muchas veces cuando predicamos la palabra, cuando enseñamos, cuando estamos realizando algún servicio, de alguna u otra manera decimos, vean, véanme que yo estoy haciendo esto, vean cómo enseño también, vean qué vocabulario utilizo yo, vean todo mi conocimiento, vean cómo sirvo de bien. Pero por eso es que nosotros tenemos aquí algo que aprender de Pedro y es muy claro y es, vean a Jesús, ¿por qué me ven a mí? ¿Por qué me ven a mí? ¿Por qué me ven a mí? Si yo estoy enseñando, ¿por qué me ven a mí? Si yo estoy haciendo maravillas, ¿por qué me ven a mí? Solo vean a Jesús, vean a Jesús, ¿cierto? Entonces, miren lo que dice Pedro en Hechos 3:16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos por vosotros, ¿cierto? Entonces Pedro está diciendo, por la fe en Jesús, por la fe en Jesús, ¿cierto? Por la fe en Jesús. Y por la fe que este hombre tiene en Jesús, es que este hombre ha sido sanado en frente de ustedes. Y ustedes han visto esto y han conocido, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo Pedro. Pedro está diciendo, ustedes han conocido y han visto porque este hombre ha creído en Jesús. Miren, entonces, aquí Pedro no está diciendo, es que miren, es que yo oré, yo hice un ayuno de 100 días, y por eso es que este hombre se sanó. Es que yo conozco muy bien la Biblia. No, miren lo que hace Pedro. Pedro inmediatamente señala a Jesús y dice, miren a Jesús, tienen que ver a Jesús, tenemos que ver a Jesús, porque solo en Él
eh, solo en Él es donde este hombre cojo encontró salvación. Y por eso miren que Pedro es simple, Pedro es claro, pero Pedro es muy contundente. Él no está aquí dando rodeos, él no está argumentando, miren, ustedes tienen que creer por esto, aquello. Él no decora. Si ustedes ven las palabras de él, no son tan complicadas, ¿cierto? Cuando uno lee a Pablo, uno se pregunta, ¿qué es lo que quiere decir? A veces uno se pregunta eso, pero con Pedro uno, uno va al grano, ¿cierto? Uno entiende inmediatamente qué es lo que quiere decir. Y hoy nos está diciendo claramente que solo en Jesús, solo por Jesús, este cojo fue sanado. Este cojo fue sanado solo por la fe en Jesús. Entonces, miren que Pedro dirige directamente a la gente a la fuente de la solución de los problemas. ¿Y quién es la fuente de la solución de los problemas? Jesús, ¿cierto? Es Jesús. Y eso es algo que hoy cada uno de nosotros debemos entender, que la solución a nuestros problemas, que la fuente de solución a nuestros problemas es Jesús, es Jesús. Y cada uno tiene que tener la certeza de cuál es la fuente de la solución de cada uno de nuestros problemas. Porque si no sabemos cuál es la fuente, si no tenemos la certeza de quién y de dónde está la fuente de la solución de nuestros problemas, entonces vamos a buscar en todas partes. Vamos a buscar en el coaching, vamos a buscar en el psicólogo, vamos a buscar en el psiquiatra, en el médico, vamos a buscar en las riquezas, vamos a buscar donde esté pastor, donde esté ministro, donde esté líder, vamos a buscar en tal denominación, en tal iglesia, en tal movimiento, en tal partido político. Vamos a buscar la solución en muchas partes y finalmente no vamos a encontrar nada, no vamos a encontrar nada, ¿cierto? Porque nosotros debemos tener muy claro que la única fuente de vida, de paz, de gozo, de ayuda, de, de totalmente salvación es Jesús, únicamente Jesús. Si nosotros no tenemos claro esto, vamos a buscar la vida, la paz, el gozo, la ayuda en partes donde no las vamos a encontrar. No vamos a encontrar allí. Y muchos dicen, lo importante en la vida es el esfuerzo. No, realmente el esfuerzo no es tan importante. El esfuerzo es importante, pero no tan importante como saber muy bien la dirección, como saber hacia dónde dirigir el esfuerzo. Porque muchas personas se esfuerzan y seguramente hay muchas personas aquí que se han esforzado mucho en la vida, pero han tenido una mala dirección. ¿Y qué es lo que pasa? Al final del camino se dan cuenta que era una dirección mala. Y se esforzaron y se culpan y tienen rabia con el mundo, con ustedes mismos. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo hoy la palabra? Encaminémonos, busquemos muy bien cuál es nuestra dirección. Nuestra dirección tiene que ser Jesús, porque Él es la fuente, porque en Él está la vida, la paz, el gozo, la ayuda, la protección, la salud, el bienestar, en Jesús. Entonces voy a poner mis ojos en Jesús. Esa es la dirección a la cual debemos ir y donde debemos poner todo nuestro esfuerzo, toda nuestra vida, toda nuestra energía, en Jesús, solo en Jesús. Miren lo que nos dice la palabra. La palabra nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Cierto? Miren que aquí Jesús está diciendo, yo soy el que les voy a dar la paz. Pero no crean que es la paz que ustedes se imaginan, que ustedes siempre han anhelado. ¿Por qué? Porque ¿cómo es la paz de este mundo? ¿Cómo es la paz que cada uno de ustedes quiere? ¿Cómo es la paz que uno quiere? La paz que uno quiere o como uno cree que puede obtener la paz es cuando todos los problemas se solucionen, ¿cierto? O cuando Dios escucha nuestras oraciones. Creemos que ahí va a llegar la paz. Creemos que la paz es cuando al fin encontremos la riqueza o la salud o el bienestar, que ahí vamos a tener paz. Cuando se solucionen todos los problemas familiares, que ahí vamos a tener paz. Creemos que ahí va a llegar la paz. Pero la paz que Jesús nos da no es una paz que depende de que todo a nuestro alrededor esté bien o esté mal, sino que es una paz que sobrepasa todo entendimiento, es una paz en medio de la más terrible tormenta. Esa es la paz que el Señor nos quiere dar. Porque es que puede que se solucione un problema hoy, pero mañana va a haber otro. Puede que se solucione un problema financiero, pero mañana puede haber otro. ¿Quién se imaginaba el coronavirus? ¿Quién se imaginaba? ¿Quién se imaginaba que iba a venir toda esta catástrofe con el coronavirus? ¿Quién se lo imaginaba? Nadie. Pero
Hoy por eso más que nunca debemos saber que la fuente de la paz, del gozo, la vida, de la salud, del bienestar, es Jesús. Solo Jesús, únicamente Jesús. Miren, a muchos de nosotros se nos ha derrumbado el suelo, se dice así, porque estábamos buscando la paz en muchas cosas en este mundo. Para algunos eran los viajes, para otros el dinero, la familia, para algunos era la salud, pero llegó el coronavirus y nos dijo y nos enseñó algo y es la vida es muy efímera, la vida es muy efímera. Nos quitaron los viajes, nos quitaron eh, muchas cosas. En este momento no podemos reunirnos por el coronavirus, pero también obviamente porque el gobierno así dijo que es mejor que no, ¿cierto? Y con mucha razón. Pero nos hemos dado cuenta que la vida es efímera, que la vida pasa. Por eso es que tenemos que ir a la fuente de vida, a la fuente verdadera de vida, a la fuente verdadera de vida. Miren, por eso es que Pablo siempre está diciendo, vamos a ver aquí, eh, aquí, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Miren, Pablo también está diciendo, y lo van a ver en todas las cartas de Pablo, gracia y paz a vosotros, gracia y paz, gracia y paz, gracia y paz. Porque tiene que ser la gracia y la paz, pero ¿de quién? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No la gracia y la paz del mundo, porque son efímeras, porque pasan en un instante, pasan. Miren, Jesús nos dice también esto. Veamos lo que nos dice en Mateo 28:18. Y se acercó Jesús y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad es dada en el cielo y en la tierra. No nos dejemos engañar por el mundo, no nos dejemos engañar por el diablo. El diablo muchas veces nos va a traer la promesa de paz, de bienestar, de riqueza, de alegría, de amor, pero todo es un engaño. Todo finalmente es un engaño del diablo, porque al diablo no le pertenece nada. Y él sí crea la sensación de que lo tiene todo y nos puede engañar, ¿cierto? ¿Cuántas personas hay en el mundo engañadas porque creen que tienen paz, que tienen la verdadera riqueza, que tienen bienestar, que tienen alegría, que tienen amor? Pero en algún momento van a chocar, en algún momento se van a estrellar. Y lo hemos visto con las celebridades. Lo hemos visto con las celebridades. ¿Cuántas celebridades ricas, llenas de dinero, motivo de envidia de todo el mundo? Sin embargo, uno ve cómo terminan sus vidas. Uno ve cómo terminan sus vidas. Entonces, no nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. El poder, la vida, la esperanza, la fuerza. Una de las cosas que yo he hablado mucho con una profesora aquí, ¿cierto? Con la que me he reunido y la voy a invitar a que predique un día también, es que el Señor también nos permita a nosotros tener fuerza y valentía para vivir, ¿cierto? Valentía para vivir, valentía para amarse a uno mismo, ¿cierto? Valentía para reconocerse, para ser, ¿cierto? Valentía para ser, decía ella, valentía para ser, porque muchas veces no somos valientes para ser, ¿cierto? Para ser, no para hacer, sino para ser. Y seguramente de pronto ella nos habla luego de eso porque me está hablando mucho acerca de eso. Pero ese poder, esa vida, esa esperanza, esa fuerza, esa valentía para vivir, esa fuerza para vivir, la paz que necesitamos en esta época de coronavirus, de esta pandemia y realmente para toda nuestra vida se encuentra únicamente en Jesucristo, en Jesucristo. Entonces, hoy los invito a que ya dejemos de poner nuestros ojos en las cosas de este mundo, en las cosas de los hombres, y más bien pongamos nuestros ojos en Jesucristo y solo en Él. Empecemos a dirigir nuestra mirada únicamente a Jesucristo, recordando que Él es la fuente de ese poder, de esa fuerza, de esa vida, de ese paz, de ese gozo.
Y entonces por eso debemos poner nuestros ojos en Él y únicamente en Él. Y asimismo, cuando entendamos esto, hacer que las demás personas también dirijan sus miradas a Él, solo a Él. Entonces, que nuestros actos, que nuestro servicio, que nuestras palabras dirijan a Jesús, que seamos aroma de Cristo. Yo me preguntaba ahora a mí mismo, y quiero que cada uno se haga la pregunta: cuando ustedes pelean con alguien, esa persona puede decir al menos que pelearon por algún inconveniente, pero al menos que ustedes aman a Cristo. Pueden decir eso. Pueden decir eso. Yo me preguntaba, ¿será que las personas que le pelean conmigo, que han peleado conmigo, pueden decir que al menos yo amo a Cristo? ¿Y cuántos de ustedes pueden decir esto? Tenemos que ser aroma de Cristo. La palabra nos dice, tenemos que ser aroma de Cristo. Segunda de Corintios 2, 14 y 16 nos dice así. Así que gracias a Dios, nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Tan bonito. Ahora nos usa, miren ahora lo que nos dice. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios, pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Para los que se pierden somos un espantoso olor de muerte y condenación, pero para aquellos que se salvan somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? ¿Cierto? Entonces, miren, aquí la palabra nos está diciendo que finalmente, aunque para las personas del mundo, para las personas que se pierden, somos un aroma espantoso. Finalmente, cuando las personas huelen el olor de Cristo en nosotros, se convierten a Cristo, para ellos se vuelve un olor fragante, un olor wow, wow, ¿cierto? Wow. Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender. Primero nosotros debemos poner nuestros ojos en Cristo y luego dirigir a los demás como aroma de Cristo hacia Cristo. Ahora, Pedro, ¿cierto? Todavía Pedro no ha terminado con el discurso principal de él. Nosotros vemos que todo lo que ha hecho Pedro, esas dos preguntas, ¿por qué os maravilláis y por qué ponéis vuestros ojos en mí o en Juan? ¿Cierto? Está diciendo Pedro. Y luego lo que él dice, este cojo fue salvado en el nombre de Jesús. Realmente solo es un gancho. ¿Para qué? Para llevarlos a la verdadera verdad que él quiere llevarles, que él quiere entregarles. El estacado final, ¿cierto? El golpe final, ¿cuál es? Es el pasaje que leímos hoy, ¿cierto? Nos dice así. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Otra vez, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Miren, este mensaje es totalmente radical, este mensaje es totalmente excluyente, ¿cierto? En este mensaje no hay grises, no hay intermedios, no hay opciones, y totalmente es excluyente, porque Pedro no está diciendo, bueno, si ustedes creen en Jesús tienen salvación, pero si ustedes quieren creer en otra cosa, también está bien, ¿cierto? Miren que la palabra hoy nos está afirmando claramente que no todas las religiones llevan a la salvación y que no todas las religiones llevan a Dios. La Biblia es excluyente y eso nos tiene que quedar claro a nosotros. Si alguna persona les dice, es que sí, es que cada uno con su religión llega a Dios, la Biblia nos dice que no. La Biblia nos dice que no. El único camino de salvación que Dios ha provisto hacia Él es Jesús. El único camino de salvación es Jesús. La única verdad y la única vida están en Jesús, según la palabra. Entonces, si creemos en la palabra de Dios, nos tiene que quedar claro, no hay muchas opciones, solo Jesús. Por eso Jesús no dice, yo soy uno de los caminos, una de las vidas, ¿cierto?
una de las verdades, no, el camino, la verdad, la vida, yo soy, dice Jesús. Lamentablemente, por el posmodernismo, por el progresismo de varios cristianos, ¿cierto? Hoy en día queremos mostrarnos tolerantes acomodando el mensaje de la Biblia y decimos, no, es que Jesús no es el único camino. Si tú quieres creer, está bien por ti, ¿cierto? Si tú quieres creer en otro Dios, está bien por ti, porque esa es tu manera de ver la vida, ¿cierto? Pero realmente lo que hace esta supuesta tolerancia es llevar a la muerte de esa persona, ¿cierto? Y demostrar que la persona que está permitiendo esto realmente no conoce la Biblia, ¿cierto? Porque la Biblia es muy clara en esto. La Biblia nos está diciendo el único camino de salvación es Jesús. Entonces, yo les pregunto, si alguno de sus hijos, yo no sé cuántos de ustedes saben que el cianuro, ¿cierto? Todos saben que el cianuro es muy venenoso. El cianuro tiene olor a almendras, ¿cierto? Tiene olor a almendra. Entonces, digamos un niño de usted, a ustedes se les acerca, el hijo de ustedes o algún familiar, un niño, se les acerca, ay, yo quiero comer yo quiero tomar este cianuro porque eh, me huele como almendras, debe ser, saber muy rico, ¿cierto? ¿Cierto? Pero nadie va a hacer esto porque tolera, bueno, sí, si tú crees que eso sabe muy rico porque crees que es almendras, entonces tómalo, ¿cierto? Tómalo. No, nadie va a decir, no, está bien, tómalo, ¿cierto? Y eso es lo que hacemos nosotros cuando tergiversamos el Evangelio, cuando aceptamos que es verdad, ¿cierto? Y estamos en una época de supuesta tolerancia, pero realmente es dejar que la gente se muera. Y esa es la mayor equivocación. No por lo que se autoperciba una persona significa que es lo correcto, ¿cierto? Y de eso, pues hay muchas discusiones por internet para que la revisen. Pero lo que nosotros debemos entender es que la Biblia nos dice muy claramente y Pedro nos está diciendo muy claramente que solo en Jesús y únicamente en Jesús es quien tenemos salvación. Porque Dios envió a su Hijo unigénito al mundo porque el mundo lo necesitaba. Y por eso el único camino de salvación es Jesucristo. No hay otra solución para el mayor problema del hombre. ¿Y cuál es el mayor problema del hombre? El pecado, ¿cierto? El pecado. Ese es el mayor problema al cual nos enfrentamos. Nosotros nos enfrentamos a problemas económicos, sociales, políticos, el coronavirus. Pero la Biblia nos está diciendo, el mayor problema del hombre, ¿cuál es? ¿Cuál es el mayor problema? ¿Cuál es el mayor problema? El pecado, el pecado, el pecado. Y el problema es que todos nosotros, de alguna u otra manera, somos adictos al pecado. Todos somos adictos al pecado. Así como y puede que sepamos que el pecado nos daña, ¿cierto? Todos de pronto aquí somos conscientes que el pecado nos daña, pero somos adictos al pecado. Así como un drogadicto sabe que las drogas son malas para su vida porque ha visto cómo se destruye su vida y la de su familia, pero aún así consume porque no puede en contra de esa adicción. De la misma manera, nosotros somos adictos al pecado. Vemos cómo nos ha dañado el egoísmo, el orgullo, la mentira, las envidias, la falta de amor, la falta de perdón, pero igual seguimos ahí en ese círculo vicioso. ¿Por qué? Porque no podemos salir por nosotros mismos de, de, este, de esta adicción. Y por eso es que Dios envía a Jesucristo para darnos la solución, para darnos la solución. Y por eso el único camino de salvación, la única solución para este problema tan grande que se llama pecado, es Jesucristo. Y por eso la invitación de hoy, ya digamos para concluir, es vengamos a Jesucristo, vengamos a Jesucristo, vengamos a Jesucristo. Miren lo que nos dice aquí Jeremías 2.3. Jeremías 2.3. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuentes de agua de vida. Cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Miren, la palabra está diciendo que dos cosas hicimos mal nosotros. Y eso es lo que hacemos cuando buscamos el pecado. Primero, que dejamos a Dios, la fuente de agua de vida, la fuente de gozo, la fuente de ayuda, la fuente de paz, ¿cierto? Y lo peor, y lo segundo, nos dice aquí la palabra, ¿en qué nos equivocamos? Primero, que dejaron la fuente de agua de vida. Y segundo, que cavamos cisternas para nosotros, pero son cisternas rotas, ¿cierto? Entonces vemos aquí que
cuenta. Entonces vemos aquí que eso es lo que hemos hecho nosotros con el pecado. El pecado nos hace dejar a Dios, que es la única fuente de agua de vida, y nos hace buscar en cisternas rotas. Es como tratar de tomar un vaso de agua con huecos en el fondo del vaso, ¿cierto? Pues es necedad, es necedad. Y eso es lo que hacemos con el pecado, ¿cierto? Y por eso el pecado nos consume, nos seca, nos deja vacíos. Pero ¿qué nos dice Dios? ¿Qué nos dice Dios? Dios nos está diciendo, vengan a Jesucristo, vengan a Jesucristo, ¿cierto? Y por eso nos dice esto tan bonito. Y finalmente eh, nos lo dice, y esto se refiere a Jesucristo. Isaías 55, 1, 3. ¿Alguien tiene sed? Venga y beba, aunque no tenga dinero. Vengan, tomen vino o leche. Es todo gratis, ¿cierto? Miren, aquí mismo ya nos está diciendo esos pastores que cobran por todo. Es que voy a enseñarte la palabra, entonces voy a cobrar. Eso es totalmente necedad. Miren, aquí Dios está diciendo que no tenemos que venir delante de Él y que bebamos y comamos de la palabra gratis, ¿cierto? ¿Cómo nos atrevemos los seres humanos a ponerle derechos de autor a la palabra de Dios? ¿Cierto? Pero bueno, ¿alguien tiene sed? Venga y beba, aunque no tenga dinero. Vengan, tomen vino o leche, es todo gratis. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hacen ningún bien? Escúchenme y comerán lo que es bueno, disfrutarán de la mejor comida. Vengan a mí con los oídos bien abiertos, escuchen y encontrarán vida. Haré un pacto eterno con ustedes, les daré el amor inagotable que lo prometí a David. Esto es lo que el Señor tiene hoy para decirnos. ¿Y dónde vamos a encontrar esta bebida y esta comida gratis? En Jesucristo, en Jesucristo. Aquí de pronto, para que no lo pensemos tan simplemente como, sí, entonces Jesús nos está diciendo que no compremos mercadito el día de hoy. No, sino que lo que está diciendo la palabra es, ¿por qué gastan, digamos, sus fuerzas, sus energías, sus bienes en buscar la paz, el gozo, el bienestar en este mundo? ¿Por qué gastan ahí sus fuerzas? ¿Por qué gastan ahí todo su ser? Si realmente pueden encontrar en mí, en Jesucristo, la paz, el gozo, la vida. ¿Por qué? ¿Por qué buscan allí si lo pueden encontrar totalmente gratis en el Señor? Entonces, eh, tengamos a Jesús, vayamos todos a Jesús, volvamos a lo fundamental. Miren, nosotros nos hemos llenado de datos, nos hemos llenado de información. Bueno, es que la oración es esto, la palabra es esto, y nos llenamos de datos y mucha información. La cabeza de muchos ya está llena de mucha información, pero finalmente no se nos puede olvidar lo fundamental, lo simple, lo que el Señor vino a hacer, y es darnos vida a través de Cristo, darnos vida. Entonces la invitación de hoy ya como para concluir es, regresemos a Cristo, volvamos a Cristo, volvamos a Dios porque solo en Él hay salvación. Solo en Él vamos a encontrar la verdadera vida, gracia, paz, gozo, bienestar. Muchos de ustedes hoy se sienten cansados, vacíos. ¿Por qué? Porque hemos buscado en cisternas rotas. No, ya no gasten sus energías en otras cosas. Gasten, digamos, inviertan su tiempo, sus energías en el Señor. Busquemos la vida eterna, busquemos la paz eterna que solo se encuentra en el Señor. Y por eso hoy yo los quiero invitar, hermanos. Los quiero invitar porque sé que para muchos ha sido duro. Y no les digo que más tiempo, pero que cada uno desde el día de hoy saque al menos 10 minutos. Menos 10 minutos. ¿Para qué? Para apagar el celular, para apagar el televisor, para apagar el computador, para cerrar las puertas de su casa y estar en la presencia del Señor, escudriñando las escrituras, orando, meditando en la palabra y adorando. 10 minutos. Van a ver, y les digo 10 minutos porque 10 minutos no es nada, ¿cierto? No es nada, pero es valioso y cada vez va a ir aumentando. Pero comiencen con 10 minutos todos los días, 10 minutos. Ojalá con la familia.
Ojalá con la familia, 10 minutos. Saquen un tiempo con su familia, 10 minutos, 10 minutos. Ah, 10 minutos, vamos a reunirnos y vamos a adorar, vamos a cantar un himno, vamos a cantar una canción, vamos a leer un pasaje bíblico y vamos a orar acerca de esto. Que no sea un tiempo para pedir, porque pedir es muy fácil. Un tiempo para agradecer, Señor, gracias por esta familia, gracias, Señor, por esta vida, gracias por Cristo. Un tiempo para arrepentirnos, Señor, perdónanos porque nuestra familia se ha apartado, se ha alejado de ti. Un tiempo para pedirle al Señor, no, Señor, danos riquezas, no. Señor, llena más de ti mi vida, llena mi vida más de ti, llena mi vida, llena la vida de mi familia más de ti. Pidámosle esto al Señor. Saquemos esos 10 minutos al día. Y les digo 10 no porque 10 sea lo mejor, pero yo sé que va a ir aumentando, pero comiencen con 10. La vida de fe también debemos entender que es un entrenamiento y hay que disciplinarse. 10 minutos, 10 minutos. Así como uno no va a correr una maratón de una, sino que se va entrenando. 10 minutos, solo 10 minutos. 10 minutos. Saquen ese tiempo, 10 minutos donde estén. Si no están con la familia, entonces en la oficina, en donde 10 minutos para el Señor. Miren, les voy a decir una cosa, que nos quede claro. De nada sirve que ustedes hoy estén escuchando este sermón y en la semana nunca tuvieran un contacto con el Señor, nunca oraron, nunca leyeron la palabra. Porque es como decir, no, es que voy a comer solo una vez a la semana, ¿cierto? No, voy a respirar una vez a la semana. No, tenemos que ser constantes, es mucho mejor ser constantes. ¿Listo? Vamos a orar entonces y les invito a que realmente cada uno tome el reto con su familia para que se ayuden mejor. Busquen esos 10 minutos para orar, para leer la palabra y para adorar. ¿Listo? Vamos a orar. Padre amado, muchas gracias, Señor. Padre Dios, te pedimos que nos